¿Puede un simple grano de sal contener un mensaje divino? ¿Es posible que algo tan común y cotidiano tenga un significado profundo en el plan de Dios para la humanidad? En las Escrituras, nada es accidental, y cuando la sal aparece, no lo hace por casualidad, lo hace con propósito. Hoy exploraremos el verdadero poder espiritual de la sal desde la perspectiva bíblica. Un viaje por pasajes sagrados, simbolismos eternos y enseñanzas que atraviesan los siglos. Si creías que la sal era solo un condimento, prepárate para descubrir que en la Biblia es mucho más. Es pacto, es pureza y es llamado. Desde los primeros textos del Antiguo Testamento, la sal aparece como un símbolo sagrado. En Levítico 2:13, Dios ordena: «Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». Esta orden no era un simple detalle ritual, sino una instrucción divina con un profundo significado espiritual. La sal representaba la pureza, la preservación y la permanencia del pacto entre Dios y su pueblo. Para entender su importancia, debemos recordar que en la antigüedad la sal era símbolo de estabilidad y durabilidad. En un mundo sin refrigeración, la sal conservaba los alimentos, impedía la corrupción y por eso se asociaba con lo incorruptible, lo eterno. Cuando Dios hablaba de un pacto de sal, estaba hablando de un compromiso inquebrantable, que no se desgasta con el tiempo, que no se corrompe. Como dice Números 18:19, «Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia». En tiempos bíblicos, compartir sal era un gesto de hospitalidad y confianza. Al compartir la sal, se sellaban lazos familiares, acuerdos de paz y promesas de protección. Por eso, cuando Jesús utiliza esta imagen en el Nuevo Testamento, lo hace con un poder simbólico enorme. En Mateo 5:13 afirma: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Esta frase no solo es un llamado, es una advertencia. Jesús no escoge la sal al azar. Él nos compara con ella porque la sal transforma todo lo que toca. Una pequeña cantidad cambia el sabor completo. Así también el creyente debe influir en el mundo, detener la corrupción espiritual, preservar la verdad y marcar la diferencia en medio de una sociedad que tiende a la decadencia. Pero si perdemos esa salinidad, es decir, si perdemos nuestro compromiso con la palabra, nuestra fe activa, nuestra capacidad de vivir conforme a Dios, nos volvemos inútiles para el propósito divino. La sal también aparece como símbolo de juicio y justicia. En Génesis 19:26, cuando la esposa de Lot desobedece la instrucción divina y mira atrás hacia Sodoma, es convertida en estatua de sal. Este acto, aunque enigmático, tiene un peso simbólico profundo. Ella se volvió sal, no solo como castigo, sino como advertencia eterna. Su figura quedó inmortalizada como recordatorio de que no se puede mirar atrás cuando Dios te llama hacia adelante. La sal, aquí, es testigo del juicio divino. Incluso en Ezequiel 16:4, Dios habla del abandono del pueblo como un bebé no cuidado, diciendo: «No fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas». En ese tiempo, era costumbre frotar a los recién nacidos con sal como señal de purificación y fortaleza. La imagen aquí no es casual. Dios lamenta que su pueblo haya sido tratado sin dignidad ni protección espiritual. Faltar la sal, en este caso, es símbolo de olvido y descuido del alma. En el libro de Colosenses 4:6, el apóstol Pablo nos dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno».
Aquí, la sal se convierte en una guía de comunicación espiritual. Pablo nos invita a que nuestras palabras no sean vacías, sino sabias, justas, llenas de verdad. Como la sal da sabor a la comida, nuestras palabras deben dar sabor al alma, deben despertar conciencia, deben sostener la fe. Pero también hay una dimensión de lucha espiritual, donde la sal toma protagonismo. En muchas tradiciones cristianas antiguas se utilizaba la sal en los rituales de exorcismo y bendición. Aunque el texto bíblico no prescribe esta práctica directamente, su simbolismo como elemento purificador la convierte en herramienta poderosa contra la corrupción del espíritu. Cuando se bendecía una casa o un campo, se rociaba sal sobre el umbral o sobre la tierra, como señal de protección divina. La sal también fue usada en pactos de amistad y reconciliación. En la cultura hebrea, cuando dos enemigos decidían hacer las paces, compartían pan y sal. Esa comida ritual sellaba la restauración del vínculo. Y no es eso, al fin y al cabo, lo que Dios busca con nosotros. A través de la figura de la sal, entendemos que el Señor no desea una relación temporal o superficial, sino una conexión duradera, conservada, protegida, un pacto de sal. La simbología de la sal también nos habla del llamado a ser diferentes. En Marcos 9:50, Jesús dice: «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros». Tener sal en nosotros mismos significa vivir con integridad, con propósito, con firmeza. Significa no diluirnos en las modas del mundo, sino conservar lo que es bueno, lo que es santo. Es un llamado a la autenticidad espiritual. En el contexto del templo y el culto levítico, la sal era inseparable del altar. Toda ofrenda, tanto de grano como de animales, debía llevar sal, no como un mero acto culinario, sino como una representación de la pureza que Dios exige. El altar es el corazón de la adoración, y la sal era el recordatorio constante de que todo lo que sube a Dios debe estar libre de corrupción. Así también nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben estar sazonados por la verdad y el amor de Cristo. Y no podemos terminar sin hablar de Jesús como la sal verdadera. Él no solo nos llama a ser sal, Él mismo se convirtió en el pacto eterno, el conservador de nuestras almas, el que nos purifica del pecado. Cada enseñanza suya tiene el peso de lo eterno, y cada una de sus palabras preserva la vida espiritual del creyente. Jesús no solo habló de la sal, Él fue el cumplimiento de todo lo que la sal representa: alianza, pureza, fidelidad, vida. Hoy, más que nunca, estamos llamados a preservar lo que es santo, a no diluir nuestra identidad espiritual y a vivir con propósito. Porque cuando entendemos lo que significa ser sal, según la palabra, comprendemos también quiénes somos en el reino de Dios, testigos vivos de su pacto eterno. Volvamos por un momento a la frase de Jesús en Mateo 5:13. «Vosotros sois la sal de la tierra». Esta declaración no es solo una metáfora, es una identidad. No se trata de convertirse en sal, sino de reconocer que como hijos del reino ya lo somos. Es una afirmación de propósito. La sal, como el creyente, no busca protagonismo, pero sin ella todo pierde sentido. Así también es la fe, silenciosa, firme, esencial. Somos llamados a preservar, a impedir la corrupción espiritual, a dar sabor al mundo con el mensaje del Evangelio. Y si somos sal, también somos parte del sacrificio vivo que Pablo menciona en Romanos 12:1. Nuestras vidas, consagradas a Dios, deben presentarse como ofrendas santas, y en ese acto simbólico, la sal está implícita.
En cada decisión íntegra, en cada palabra justa, en cada acto de amor verdadero, estamos colocando sal en el altar. Estamos diciendo: Señor, este pacto no se rompe, esta fe no se pudre, esta vida está consagrada a ti. Así de profundo es el significado espiritual de la sal para el creyente. En la Biblia, la sal también tiene una relación con la sabiduría. En Proverbios, la sabiduría es descrita como un don valioso que transforma vidas. Y no es casualidad que Pablo relacione la sal con nuestras palabras en Colosenses 4:6, porque hablar con sabiduría no es hablar bonito, es hablar con poder espiritual, con discernimiento, con la capacidad de edificar. La sal en nuestras palabras evita que nuestra fe se contamine de mundanalidad. Nos recuerda que hablar con gracia es hablar con la verdad del cielo. Los antiguos entendían que la sal purifica, conserva y protege. Así también Dios actúa en nuestras vidas. Él, como la sal, entra en lo profundo de nuestra alma para limpiar lo oculto, para sanar lo que se descompuso, para restaurar lo que el pecado intentó arruinar. Es un proceso a veces incómodo, como cuando la sal toca una herida, pero es precisamente ese ardor el que nos sana. Cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe como sal en nuestra vida, lo hace con poder, con amor y con eternidad. Además, el simbolismo de la sal también nos lleva al futuro. En Apocalipsis, el nuevo cielo y la nueva tierra no serán lugares donde reina la corrupción, sino donde todo está preservado por la gloria de Dios. El pacto de sal no es solo para este tiempo, es una promesa que se extiende más allá. Por eso es perpetuo, porque en el corazón del creyente fiel vive un compromiso que trasciende lo temporal. Cada vez que somos sal en medio del mundo, estamos anunciando ese reino incorruptible que está por venir. Y si alguna vez sientes que tu vida ha perdido el sabor, vuelve a la fuente, vuelve a la palabra, vuelve al pacto. La sal que viene de Dios nunca pierde su fuerza. No permitas que el desánimo, el pecado o la distracción te vuelvan insípido. Vuelve a ser sal, vuelve a ser luz. Porque como dice Jesús en Mateo 5:14, inmediatamente después, vosotros sois la luz del mundo. Luz y sal van de la mano. Una da dirección, la otra da vida. Ambas son señales del reino en acción. A través de la Biblia, la sal no es un simple recurso poético ni un ingrediente decorativo. Es un símbolo vivo, eterno, profundo. Es señal del pacto entre Dios y su pueblo. Es un recordatorio de la pureza que Él demanda, de la fidelidad que Él ofrece y de la identidad que Él nos entrega. Ser la sal de la tierra es ser embajadores del reino, es estar en el mundo sin corrompernos, es transformar todo lo que tocamos con la verdad del Evangelio. Y en un mundo que ha perdido el rumbo, donde lo espiritual se diluye, donde la verdad se relativiza y la fe se negocia, ser sal es un acto de rebeldía sagrada. Es decidir no perder el sabor, es decidir preservar lo que es santo. Es ser memoria del pacto, testigos del juicio y portadores de gracia. Que cada uno de nosotros pueda vivir con ese propósito, ser sal como Jesús lo fue, como Dios lo mandó, como la Biblia lo enseña. Si este mensaje despertó algo en tu espíritu, no lo ignores. Compártelo con alguien que necesite recordar quién es en Cristo. Dale like si crees que hoy más que nunca necesitamos volver al pacto. Y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las riquezas ocultas en la palabra de Dios. Deja tu comentario. Cuéntame si alguna vez usaste un versículo con sal y cómo impactó tu vida. Porque aquí cada video es una semilla y cada palabra un pacto. Que el Señor te preserve, te purifique y te fortalezca como sal viva del reino. Hasta la próxima.